La fina lluvia corría por las barras doradas de la mansión Villaseñor cuando Leticia cruzó las puertas con los zapatos aún húmedos por la arcilla. El uniforme azul marino se pegó a su piel, y la tela que llevaba en sus manos tembló casi tanto como ella. El olor a madera encerada y perfume francés invadía el aire, pero detrás de ese sofisticado aroma había algo podrido. Ella lo sintió. Esta no era solo otra casa rica. Era un escaparate de apariencias, donde los corazones fríos se escondían bajo columnas de mármol blanco. Leticia había venido de Nezahualcóyotl, en las afueras donde las calles son estrechas y el calor es seco. Una mujer negra, madre soltera, llevaba en sus ojos marrones la fuerza de alguien que había luchado en silencio desde que era una niña. Cuando entró en la sala principal, no escuchó un bienvenido. Solo el tacón firme de Rebeca Zamudio resonando en el suelo de mármol. Alto, blanco, envuelto en seda y desdén. Leticia observó como alguien que evalúa un mueble usado. Aquí, la puntualidad no es suficiente. Espero que sepas obedecer. Leticia bajó los ojos, pero no se inclinó por dentro. ¿Cuántas mujeres han sido tratadas así y se han tragado el dolor para no perder sus trabajos? Lo que Rebeca no sabía es que, en esa mansión, la suciedad más rebelde no estaba en el suelo, estaba en los secretos. Y Leticia, incluso sin querer, estaba a punto de barrerlo todo. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La verdad no siempre sale con gritos. A veces, llega vestida con un uniforme sencillo, barriendo rincones que nadie ve. En una noche en la que el champán fluía de las copas y las risas de la élite resonaban bajo los candelabros de cristal, una mujer invisible silenció toda la habitación. Solo se necesitó una frase, una verdad sofocada durante años, para que el rostro impecable de Rebeca Zamudio palideciera ante todos. Lo que Leticia sabía era más que un secreto. Era una vieja herida, enterrada bajo el dinero y la arrogancia, a punto de ser expuesta ante las cámaras y los invitados más poderosos del país. Pero, ¿por qué eligió precisamente esa noche para hablar? Y lo que sucedió después nadie se atrevió a publicarlo todo en los periódicos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti también se revela por la injusticia. Entonces, si puedes, deja tu apoyo. Presiona el botón me gusta, suscríbete, no como un gesto cualquiera, sino como alguien que sostiene la mano de una mujer que ha caminado sola durante mucho tiempo. Esta historia necesita ser contada, y cada vez que alguien la escucha desde el corazón, Leticia se vuelve un poco menos invisible. El piso de mármol brillaba como hielo recién formado, reflejando los lentos pasos de Leticia a través del ala trasera de la mansión Villaseñor. El uniforme azul marino aún llevaba el olor de la lavandería industrial, mezclado con el ligero perfume cítrico que Rebeca exigía que tuvieran todas las piezas. Apenas tuvo tiempo de respirar cuando Silvia, la joven y nerviosa criada, la llamó para conocer al resto del equipo. En la pequeña despensa del personal, las paredes eran estrechas y el techo bajo hacía que pareciera que el aire del interior tenía menos oxígeno. Doña Elvira, la cocinera, fue la primera en sonreír. Una mujer con la piel curtida por el tiempo, las manos manchadas por el azafrán y una mirada dulce que recordaba a sus abuelas en el interior de Puebla. Bendiciones, niña. Bienvenido. Aquí rezamos más de lo que hablamos. Leticia le agradeció con un tímido asentimiento. Junto a ella, el jardinero Tadeo apenas levantó la vista. Indígena zapoteco, hablaba poco, pero llevaba sobre sus espaldas la tierra de quien conoce las plantas por el olfato. José, el conductor, parecía más a gusto con el mundo de los jefes, siempre bien afeitado y con gestos discretos. Había un pacto silencioso entre todos. No hablar en voz alta, no estar en desacuerdo, no preguntar. Poco después, Rebeca apareció como un vendaval contenido. Tacones finos que resuenan, impecable vestido beige, labios rojos como el vino caro. Se detuvo en la puerta con una sonrisa cortante. Muy bien, ahora que todos están allí, vayamos a las reglas, dijo, sin siquiera mirar a Leticia a los ojos. No caminar por el salón principal. Utilice el ascensor de servicio. Almuerce a las horas señaladas, y por favor evite los perfumes fuertes. Esta casa tiene estándares y los huéspedes son receptivos. Leticia permaneció en silencio, con las manos cruzadas frente a su cuerpo. Quería responder, quería preguntar si también había alguna regla sobre la dignidad, pero guardó silencio.
Doña Elvira se acercó más tarde, mientras Leticia lavaba los gabinetes de la despensa con jabón de pino. Por dentro, sonríe con los ojos y habla lo menos posible, o te rompe, susurró, como si revelara un secreto de supervivencia. Esa frase resonó durante horas en la cabeza de Leticia, mezclada con el sonido metálico del trapeador, el zumbido de los refrigeradores y el tintineo de los cubiertos de plata. Los días siguientes revelaron el cruel funcionamiento de la casa Villaseñor. Había entradas que los empleados no podían usar, habitaciones que no podían mirar y vasos que no podían tocar. Pero lo que más llamó la atención fue la rutina nocturna de Rebeca. A las 10 p.m. en punto, se encerró en una de las habitaciones del segundo piso, una vieja biblioteca con puertas dobles, llevando consigo una pesada caja fuerte de madera oscura con bisagras doradas. Nadie sabía lo que había dentro, pero Leticia, que estaba limpiando el pasillo al mismo tiempo, escuchó el crujido de la caja fuerte, el sonido de las hojas que se volteaban y a veces, algo aún más extraño, llanto reprimido. Una noche, mientras recogía un pañuelo que Rebeca había dejado caer en las escaleras, Leticia vio, por un breve segundo, a la mujer temblando al abrir la caja fuerte. Sus ojos ya no eran los de la arrogancia, eran los del miedo, pero fue solo un instante. Rebeca pronto notó su presencia y dijo con dureza: «Estás en el lugar equivocado. Agáchate ahora». Leticia obedeció, pero dentro de ella algo se iluminó. Un faro invisible, como si esa caja fuerte fuera la clave de algo mucho más grande. Ella no era solo una señora rica que escondía joyas. Era una mujer desesperada que intentaba mantener intacta una vieja mentira. A la mañana siguiente, Leticia fue asignada a limpiar el vidrio de la sala de estar, donde un enorme retrato de la familia Villaseñor dominaba la pared principal. Don Alejandro, con traje azul, Rebeca con vestido bordado, y Marina, su sobrina pequeña, con una sonrisa casi triste. Leticia miró fijamente esa imagen por un momento más de lo que debería. ¿Cuántas vidas caben detrás de un retrato? ¿Cuántas verdades quedaron fuera del marco? Se frotó de nuevo y sintió la fatiga en sus piernas. El piso de la mansión parecía no terminar nunca. Pero lo peor no era el peso del cubo, ni el dolor en su espalda. Era el peso de ser ignorado. Allí, en ese lugar lleno de lujo, Leticia era una sombra. Una presencia útil pero invisible. Una mujer negra con manos demasiado fuertes para ser respetada. Y por dentro pensó: ¿a cuántos como yo se les dice ahora que se callen, mientras sostienen a toda la casa de pie con el paño en las manos? Si esto también te ha tocado, comenta aquí. Me conmovió. Lo he vivido. Es verdad. Cada palabra tuya hace que esta historia sea más nuestra. Leticia continuó mirando. Era su mejor arma. Donde otros se habían acostumbrado al silencio, ella escuchaba cada respiración. Se dio cuenta de que Rebeca nunca tocaba el dinero directamente. Fue Marina quien buscó sobres en la entrada y los guardó sin decir una palabra. También notó que los antiguos empleados evitaban mirar a su ama a los ojos. Algo en esa casa estaba retenido por el miedo. Y luego llegó el día en que Leticia escuchó el primer susurro de la verdad. Fue doña Elvira quien soltó, casi sin querer, mientras organizaba los frascos de especias. Todo comenzó con ese orfanato, y desde entonces nadie ha sido el mismo. Leticia apartó la cara, pero doña Elvira cambió rápidamente de tema. Va a llover hoy. Lo mejor es recoger la ropa temprano. Pero la semilla ya estaba plantada. Un orfanato, un pasado oculto, una caja fuerte cerrada con llave, y una mujer poderosa con miedo en sus ojos. Leticia pasó la noche despierta, acostada en el delgado colchón de la habitación de su pequeña empleada, mirando al techo. El silencio del amanecer solo se rompió por el sonido lejano de los autos en Polanco y por algo que dolía más profundamente, la sensación de que estaba en el lugar correcto, pero rodeada de peligros que aún no comprendía. Simplemente no imaginó que, muy pronto, se le exigiría algo que ninguna limpieza en el mundo la habría preparado para enfrentar. Pero, ¿estaba Leticia lista para descubrir lo que escondía esa mansión? Amaneció con un tono anaranjado sobre los techos torcidos de Nezahualcóyotl, el olor del café negro mezclado con el de las tortillas calientes hechas en la improvisación de estufas oxidadas. Los callejones comenzaron a agitarse con bocinas, voces fuertes y portazos de puertas de metal. Allí, en el corazón de las afueras de la Ciudad de México, fue donde Leticia encontró refugio después de enfrentar las sonrisas heladas de Polanco. Su casa era una choza de 2 habitaciones, con paredes de bloques a la vista,
y un techo de hojalata que crujía en los vientos del amanecer. Pero dentro de ella había más amor que en toda la mansión Villaseñor. Dayan, de 11 años, ya estaba peinando el cabello de su hermana menor, Luz, quien insistió en usar un lazo azul, incluso cuando el uniforme escolar decía que no podía. «Mamá dice que podemos ser sencillos, pero nunca sin color», repitió la niña. Leticia los observó en silencio, preparando el café con leche más delgado de la semana. El dinero era escaso, y el mercado había tomado el resto del cambio que guardaba en el frasco de arroz. Aún así, cuando vio a sus hijas sonriendo con pan duro en las manos, sintió un orgullo difícil de describir. En el barrio, Leticia era respetada. Cuando pasaba por las calles, los vecinos la saludaban con saludos sinceros. Doña Candelaria, la anciana del número 23, no dejaba de decir: «Esta mujer tiene manos de ángel, me ha salvado más de una vez». Y era cierto, Leticia cuidaba de quien podía. Esa misma semana, a pesar del agotamiento de la mansión, pasó horas ayudando a doña Candelaria a cambiar las tejas que habían volado con la última lluvia. Subió las escaleras con las rodillas doloridas, limpió los escombros, barrió incluso las hojas secas, todo sin cobrar nada. «Ayudamos porque sabemos lo que es no tener a nadie», dijo. Este era el mundo que sostenía a Leticia, un mundo real, donde el afecto era más valioso que cualquier alfombra de lujo. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, con su lonchera envuelta en un paño floreado, Leticia sostenía en su bolsillo una nota que había recibido de sus hijas días antes. Escrito con lápices de colores y doblado como la carta de amor de un niño, decía: «Mamá, somos fuertes porque tú lo eres». Lo volvió a leer por tercera vez y lo guardó de nuevo, cerca de su corazón. En la escuela pública del vecindario, las hijas estudiaban con cuadernos reciclados y zapatos remendados, pero tenían un brillo en los ojos. Leticia soñaba con verlos en la UNAM, a pesar de que todo a su alrededor decía que era imposible. Y sin embargo, ella creía. Creyó con una fuerza que no provenía de los libros, sino del alma. El camino a la mansión fue largo, 3 viajes, 2 kilómetros a pie y muchos ojos cruzados cuando subió al autobús lleno de gente con su uniforme azul. Pero dentro de ese camino, Leticia mantuvo viva la esperanza. Fue en los recuerdos de las conversaciones con el barrio, en los abrazos de sus hijas y en las pequeñas victorias de la vida cotidiana que encontró la fuerza para soportar el mundo que la trataba como si fuera invisible. Al llegar a Polanco, todo cambió. Los altos muros, los árboles podados como esculturas, los autos que no frenaban por nadie. Era como cruzar una frontera entre 2 países, uno de ellos lleno de exageración y apariencia, el otro con polvo en los pies, pero calor en el pecho. Leticia respiró hondo antes de hacer sonar el intercomunicador de la mansión Villaseñor. Sabía que cuando cruzara esa puerta, necesitaría ocultar la parte más hermosa de sí mismo, su humanidad. Pero algo en ese día fue diferente. Cuando salió de la casa, notó un movimiento extraño en la esquina. 2 hombres desconocidos hablaban en voz baja cerca de la muralla de doña Candelaria, y cuando se acercó, se quedaron en silencio. Uno de ellos la miró con una sonrisa torcida y dijo: «Tú eres la que trabaja allí, ¿verdad? Esa casa blanca». Leticia respondió solo con un asentimiento sospechoso y siguió su camino. No sabía quiénes eran, pero su instinto como mujer viva se encendió. Alguien de la mansión también la estaba mirando afuera. La duda permaneció en su mente durante todo el viaje. Y cuando finalmente entró por la cocina trasera, el silencio de la mansión parecía más denso que nunca. José, el conductor, miró hacia otro lado. Silvia, el ama de llaves, ni siquiera respondió al saludo. Solo doña Elvira murmuró: «Hoy, ten cuidado con lo que escuchas. No todo debe ser escuchado». Leticia sintió que el escalofrío le subía por la espalda. Algo estaba a punto de suceder. ¿Pero qué? ¿Y por qué justo ahora? Cuando empezaba a recoger los cabos sueltos de aquella caja fuerte, esos susurros y el pasado enterrado de Rebeca Zamudio. El cielo amaneció opaco, cubierto por nubes grises que parecían pesar sobre toda la ciudad. La mansión Villaseñor estaba especialmente tranquila esa mañana. Las ventanas cerradas, el jardín cubierto de rocío espeso y el olor a tierra mojada invadiendo los pasillos. Leticia llegó antes de las 7, como de costumbre. Su cabello estaba atado con una bufanda bordada que había heredado de su madre, sus zapatos aún embarrados por el camino,
y su alma ya estaba cansada incluso antes de que comenzara el día. Tan pronto como puso los paños del piso en el balde, escuchó la voz cortante de Rebeca resonar en la cocina. «Leticia, te necesito ahí fuera. Ahora». Ella obedeció sin dudarlo. Cruzó el pasillo en silencio, con las manos temblorosas, el corazón apretado sin una razón clara, o tal vez por todas las razones acumuladas que solo las mujeres como ella entienden. Rebeca la esperaba en la puerta del jardín, con los brazos cruzados y una mirada que mezclaba desprecio y satisfacción. «Usa esto». Colocó una percha con un uniforme blanco almidonado, como los que usan los recepcionistas de los hoteles en los días de eventos. Leticia miró la tela, luego el cielo cerrado. La llovizna ya caía, mojando las piedras en el camino. «Pero, señora, tiempo». Rebeca cortó la frase. «Quiero ver si sabes cómo mantener todo limpio incluso cuando el mundo se ensucia. Probemos tu eficiencia. ¿No es eso lo que dices que tienes?». Ella sonrió, fría, y agregó, levantando su teléfono celular: «Por cierto, me registraré. Eso podría ser interesante». Leticia no respondió. Tragó saliva. Subió las escaleras con pasos cortos y se cambió de ropa en el vestuario trasero, donde los empleados dejaron sus cosas. El uniforme era ajustado en el busto, incómodo, hecho para ser visto, no para ser usado. Cuando se bajó, Rebeca ya tenía su celular en la mano. «Comienzas despejando el camino de piedra, luego los bancos, y no salir mojado, ¿entendido?». Leticia solo asintió. Comenzó a frotar las piedras aún resbaladizas, arrodillándose, con la gruesa esponja rasgando la fina piel de sus dedos. El agua de lluvia se mezcló con la espuma de jabón y corrió por sus piernas, mojando el dobladillo de su uniforme hasta las rodillas. Los calcetines empapados pesaban sobre sus zapatos. Rebeca se rió mientras grababa, bajo un elegante paraguas. «Mira eso, una obra de arte. La chica de la tela tratando de luchar contra la naturaleza. Trágico». Nadie en la casa se atrevió a acercarse. José fingió limpiar el auto, mirando solo de un vistazo. Silvia había desaparecido arriba. Tadeo había salido al mercado. Solo doña Elvira, desde la ventana de la despensa, observaba en silencio. Cuando Rebeca se alejó, la dama murmuró, casi en un lamento: «Esto no es servicio, es un castigo», y volvió a entrar, secándose los ojos con la manga de su delantal. Leticia continuó. Le dolían las manos. Le palpitaban las rodillas arañadas por el suelo de piedra. Pero ella no se detuvo. Dentro de ella, algo decía que cada risa de su jefe era una cicatriz invisible que algún día se esforzaría por mostrar al mundo. En el exterior, permaneció en silencio. En el interior, se resistió. Al final de la mañana, Leticia entró tambaleándose al baño trasero. El uniforme blanco estaba sucio, manchado de barro, jabón y humillación. Cerró la puerta, se arrodilló ante el fregadero y lloró, pero no gritó. No permitió que su dolor tuviera sonido. Tomó la toalla con la que había secado el piso minutos antes y la usó para limpiarse la cara. Fue entonces cuando notó, cerca de la papelera, un papel medio arrugado, doblado descuidadamente. Lo tomó por instinto, como si protegiera un secreto que ni siquiera conoce. Cuando lo abrió, vio una hoja arrancada de un cuaderno caro, escrita con bolígrafo azul. Había números de cuentas bancarias, iniciales y 2 nombres completos. Uno de ellos le dio escalofríos: Fundación Esperanza. Mantuvo el papel dentro de su sostén. Su corazón aún latía rápido. Salió del baño, respiró hondo, se alisó el cabello y volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero dentro de ella, algo había cambiado. El dolor de ser humillado no sació la sed de entender lo que esta mujer rica y cruel escondía detrás de esa caja fuerte cerrada. ¿Era posible que ese papel tuviera alguna conexión con los gritos nocturnos de Rebeca? ¿Y qué era exactamente la Fundación Esperanza, cuyo nombre ahora resonaba como un susurro del pasado que insistía en regresar? La noche cayó sobre la mansión Villaseñor con un silencio diferente. Era como si incluso los muebles contuvieran la respiración. Leticia sintió eso. Las luces estaban atenuadas y el olor a lavanda artificial que tanto le gustaba a Rebeca aún flotaba en los pasillos, mezclado con el ligero olor a madera vieja de la biblioteca. Rebeca y don Alejandro habían salido temprano para un evento benéfico en el centro histórico, una de esas cenas de apariciones, donde se donaba dinero con una mano, y lo que valía se escondía con la otra. Con los jefes fuera, el entorno se volvió menos opresivo. Pero esa noche trajo algo diferente.
Un susurro en las esquinas, un escalofrío en las paredes. Leticia terminó de secar las escaleras principales y caminó hacia la despensa para guardar la tela, cuando lo escuchó. Un chasquido discreto proveniente del ala norte. Luego, otro. Como si algo estuviera siendo forzado. Al principio, pensó que eran herramientas de organización de Tadeo, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que el sonido provenía de la biblioteca, la habitación segura. Su corazón se aceleró. Cada paso era una pregunta. Ir o fingir que no escuchaste. Pero algo dentro de ella, más fuerte que el miedo, la atrajo hacia la puerta entreabierta. Se asomó por el hueco. En el interior, una figura delgada, con el pelo suelto y una camisa suelta, se arrodilló ante la caja fuerte con un destornillador en la mano. Era Marina, sobrina de Rebeca. Leticia abrió mucho los ojos, pero no hizo ruido. Observó en silencio, hasta que, en un movimiento más brusco, la herramienta cayó de las manos de la joven y rodó por el suelo. Marina detuvo el grito. Miró a su alrededor, asustada, y luego vio a Leticia en la puerta. Los dos se miraron el uno al otro durante demasiados segundos. La tensión era densa, aguda. «Por favor», susurró Marina, con voz temblorosa. «No se lo digas. Yo necesitaba verlo con mis propios ojos». Leticia entró lentamente, cerrando la puerta detrás de ella. La biblioteca estaba fría, iluminada solo por una lámpara de esquina. La caja fuerte estaba cerrada, pero con signos de desgaste. «¿Qué estás buscando?», preguntó Leticia, sin un tono de juicio, solo con la curiosidad de alguien que lleva el instinto de proteger. Marina respiró hondo. Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos brillantes de nerviosismo. «Mi tía esconde cosas aquí. No son joyas, no son papeles bancarios, son verdades, documentos del pasado, fotos, cosas que pueden cambiarlo todo». Leticia no respondió de inmediato. Se sentó al lado de la niña, todavía con un delantal y con las manos marcadas con jabón. Estaba cansado, pero el cansancio ya formaba parte de mi cuerpo. «¿No confías en ella?», preguntó. «Nunca confié. Es buena para hacer creer al mundo. Pero por dentro, Leticia, dentro de mi tía, está hecha de secretos. Mi padre solía decir esto antes de morir. ¿Y qué hay en esta caja fuerte que es tan importante para ti?». Marina vaciló. Tomó un pequeño cuaderno, medio roto en los extremos, y se lo mostró a Leticia. Dentro había notas escritas a mano, recortes de periódicos viejos y una nota amarillenta escrita por don Alejandro. «No dejes que Rebeca destruya lo que queda de la fundación». Esa palabra, de nuevo, fundación. Leticia sintió un escalofrío que comenzó en su espalda y subió hasta la parte posterior de su cabeza. El mismo nombre que la sábana rota que había encontrado en la basura. Demasiada coincidencia. «¿Qué es esta base?», preguntó, casi en un susurro. «Un orfanato. Existía en el campo, hace años. Fue desactivado. Pero antes de eso, algo sucedió. Algo que mi tía trata de ocultar hasta el día de hoy». Leticia miró a Marina más de cerca. La joven tenía un rostro dulce, pero ojos cansados, como alguien que creció rodeado de paredes de vidrio y palabras agudas. No parecía tener la sangre fría de su tía. Hubo un grito contenido de ayuda. «¿Sabes que puedes confiar en mí?», preguntó Leticia en voz baja. Marina asintió. «Lo sé. Lo siento. Y tú, mereces saber tanto como yo». Leticia respiró hondo. Por primera vez desde que cruzó las puertas de esa casa, sintió que no estaba sola. Eso no era solo una rutina de limpieza y orden. Había una historia escondida debajo de las alfombras, entre las pinturas y en los ojos asustados de una sobrina huérfana de verdades. Acordaron no contarle a nadie lo que había sucedido esa noche. Marina prometió tratar de encontrar la verdadera llave de la caja fuerte, y Leticia, por primera vez, salió de la biblioteca con algo más que sudor en las manos. Se fue con un propósito. En el pasillo oscuro, al regresar a la sala de profesores, Leticia se detuvo por un momento. Apoyó la frente contra la pared fría, cerró los ojos y sintió el peso de esa nueva responsabilidad. Ella no era solo una sirvienta. Ahora era la guardiana de un secreto hirviente. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Mientras se acostaba esa noche, las palabras de Marina aún resonaban en su mente. Ella oculta la verdad. Pero ¿qué verdad era esto capaz de hacer que toda una familia viviera en tensión?
¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar Leticia para descubrirla? La hacienda Teotihuacán estaba cubierta de luces doradas y cortinas de satén beige. Los autos de lujo llegaron en fila, y el sonido de los tacones altos resonó en el piso de piedra volcánica como una sinfonía calculada. Fue el gran evento del año organizado por don Alejandro Villaseñor. Una noche de gala para empresarios, políticos y celebridades, todos rostros familiares de la élite mexicana. Las invitaciones habían sido disputadas como gemas raras, y los medios ya se agolpaban afuera. Pero adentro, entre los cristales y las copas de champán francés, Leticia se preparó en silencio, en un rincón de la habitación de servicio. Rebeca, como siempre, se había propuesto convertirla en un objetivo antes de que comenzara la noche. «Vas a usar esto aquí», dijo, arrojando un sencillo vestido beige sobre la cama, acompañado de un par de tacones altos y un neceser con maquillaje caducado, ya que va a funcionar entre buenas personas, que al menos se vea menos limpiadora. Leticia sostuvo la tela sin decir una palabra. El vestido era demasiado ajustado, los zapatos demasiado duros, y el maquillaje apenas coincidía con su tono de piel. Pero respiró hondo. Ayudó a arreglar los vasos, alineó las sillas, pasó el paño húmedo sobre los aparadores y se presentó donde le pidieron, con la cabeza en alto y los ojos atentos. El maquillaje comenzó a derretirse por el calor de la cocina, pero no lo limpió. El tacón le dolía los talones, pero no se lo quitó, porque allí, en esa noche en la que todo parecía hermoso y justo, supo que era necesario resistir. La élite bailaba bajo enormes candelabros. La comida se servía como arte y aparecían brindis cada media hora. Pero Leticia vio algo más allá. Vio las sonrisas de la fachada, las miradas competitivas, los toques falsos en los hombros. Era un teatro de poder, y ella, sin saberlo, estaba en el centro del escenario. Cuando entró al salón principal para servir los canapés, sintió que las miradas cruzaban su piel. Algunos lo ignoraron, otros lo examinaron, pero había un hombre, con cabello gris y ojos cansados, que la miraba de manera diferente. Arturo Medina, un influyente empresario del sector energético, la acompañó con una mirada de serena curiosidad, como si viera brotar una flor en el asfalto. Leticia lo sintió, pero no correspondió. Se mantuvo firme, sosteniendo la bandeja con firmeza. Fue entonces cuando apareció Rebeca, elegante como siempre, con un ajustado vestido plateado, perfume francés y una sonrisa venenosa. Caminó hacia Leticia con una copa de vino tinto en las manos. El salón estaba lleno, cámaras presentes. Las luces giraban en todas direcciones, y en un gesto rápido golpeó con fuerza el brazo de la señora de la limpieza. El vino salpicó como sangre sobre el vestido beige. «Esas manos de sirvienta lo arruinan todo», dijo en voz alta, lo suficiente para que los más cercanos a él lo escucharan. Una risa discreta surgió en una de las esquinas, pero pronto fue silenciada por la tensión del momento. Leticia se detuvo, miró el vestido manchado, sintió que el vino corría hasta su vientre. Todos esperaban que se disculpara, que bajara los ojos, que retrocediera, pero no. Simplemente enderezó la bandeja en su mano, miró a Rebeca durante 2 largos segundos y respondió con voz serena: «La suciedad no sale de tus manos, viene de adentro». El silencio cayó como una piedra en el pasillo. Arturo Medina sonrió discretamente y se acercó. Tomó un canapé de la bandeja de Leticia, hizo un ligero brindis en el aire y dijo: «Esta mujer tiene más clase que mucha gente aquí». El comentario se disparó a través del pasillo como una flecha. Rebeca se congeló por un momento. Lo disfrazó con una risa falsa y se alejó. Pero el daño ya estaba hecho. Las grietas en la imagen inmaculada de la esposa del millonario habían comenzado a aparecer. Leticia recogió la taza que yacía en el suelo y regresó a la despensa con pasos lentos pero firmes. Doña Elvira la esperaba en la puerta, con un paño seco en las manos. «Vi todo», dijo en voz baja. «Qué fuerza, hija mía, qué fuerza». Leticia se lavó las manos con agua fría. Las manchas de vino permanecieron en el vestido, pero algo dentro estaba limpio. Por primera vez, había sentido que su dignidad era más grande que cualquier tejido, cualquier título, cualquier apellido, y cuando miró el reflejo en el espejo del lavabo, vio algo nuevo en sus propios ojos. No fue ira, era ligero, una luz que crecía lentamente, pero que no se apagaba fácilmente, y Rebeca lo sabía. Al otro lado de la habitación, mientras sonreía a los fotógrafos y estrechaba manos influyentes, miró hacia la despensa.
Esa mujer sencilla, con manos callosas, había expuesto una fisura en el imperio de las apariencias que tanto luchaba por mantener. Pero lo que Rebeca no imaginó es que la próxima grieta vendría de dentro de la propia familia, y sería imposible de contener. La mansión parecía más tranquila de lo habitual en esa tarde nublada, como si las paredes susurraran verdades que nadie más escuchó. Leticia estaba lavando el piso de la sala de música, frotando con fuerza un azulejo manchado, cuando sintió el ligero toque de Marina en su hombro. La joven miró a los lados con cautela antes de hablar. «Necesito mostrarte algo. Ahora». Leticia se limpió las manos en el delantal y siguió a Marina hasta la biblioteca, que permanecía cerrada, pero ahora con una llave que su sobrina guardaba escondida en el fondo de un jarrón. Entraron en silencio. El olor a papel viejo y madera encerada llenaba la habitación. Marina sacó una carpeta delgada del interior de un compartimento secreto en la estantería. Cuando lo abrió, reveló una vieja fotografía, amarillenta por el tiempo. 4 niños se paran frente a un edificio modesto, con ventanas rotas y un letrero casi oscurecido sobre la puerta. Fundación Esperanza, 2001. En el reverso, un nombre garabateado a mano, José Luis Martínez. Leticia tardó unos segundos en reaccionar. El nombre sonó como un puñetazo. Sus piernas se debilitaron y se sentó en el suelo de madera. «Ese nombre», murmuró, «es de mi hermano. Mi hermano desapareció». Marina se agachó a su lado, sorprendida. «¿Tú tienes un hermano llamado José Luis?» «Lo hubo. Lo llevaron a un refugio cuando éramos niños. Todavía era pequeña, no podía hacer nada. Después, nadie más supo de él». Leticia sostuvo la foto con dedos temblorosos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de dolor, con una mezcla de recuerdo, ira y esperanza. Era como si el pasado, siempre tan lejano, hubiera sido traído de vuelta por un simple trozo de papel. «¿Sabes lo que le pasó?», preguntó. Marina negó con la cabeza. «No exactamente. Pero la Fundación Esperanza cerró en 2003, sin explicación. Mi tía la cuidó. Ella dijo que era por caridad, pero mi padre siempre sospechaba. Y ahora creo que usó el nombre de la fundación para lavar dinero». Leticia sintió que el mundo giraba. Rebeca, la mujer que la humillaba todos los días, podría haber sido responsable de borrar el rastro de su propio hermano. Ya no se trataba de orgullo o dignidad, fue personal. «Marina», susurró, «si encuentro lo que escondió, si encuentro pruebas, ¿me ayudarás a exponerlas?». «Ayudaré, pero debemos tener cuidado. Mi tía tiene contactos. Ella tiene frío. Y si sabe que estamos hurgando, no tendrá piedad». Leticia asintió, sin dejar de mirar la fotografía. Uno de los niños sonrió con ojos brillantes, cabello desordenado y dientes torcidos. Era José Luis. El tiempo no borra ciertas características. Ella lo reconocería en cualquier lugar. Y en ese momento, la señora de la limpieza se dio cuenta de que había más en juego que resistir la humillación cotidiana. Había un vínculo de sangre, una deuda de justicia con su pasado, porque a veces, la dignidad de una mujer no es solo lo que lleva, sino también lo que rescata. Si has llegado hasta aquí, sintiendo que tu corazón se aprieta con esta historia, debes saber una cosa: el momento más memorable está por venir, porque lo que Leticia está a punto de descubrir, lo sacudirá todo. Marina volvió a guardar el maletín, con manos delicadas y respiración contenida. Los dos se pusieron de pie. Leticia respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo estaba sobreviviendo, sino que caminaba hacia una verdad enterrada que necesitaba ser desenterrada, no solo por ella, sino por todos los niños que desaparecieron bajo el silencio de la falsa caridad. Esa noche, cuando regresó a casa, Leticia se fue a la cama sin poder dormir. Abrazando la nota de sus hijas, con los ojos abiertos en la oscuridad, repitió en silencio el nombre de su hermano como una oración. José Luis. José Luis. ¿Qué habría visto en ese lugar? ¿Qué escondió Rebeca tan profundamente como para borrar todos los registros? Y, lo más inquietante de todo, ¿todavía estaba vivo? La mañana comenzó como tantas otras. El olor a café fuerte mezclado con el perfume empalagoso de las flores importadas del jardín, el sonido de los tacones de Rebeca resonando sobre el mármol y el sutil susurro de las hojas que Leticia barrió con paciencia. Pero detrás de los repetidos movimientos y la aparente obediencia, algo había cambiado. Leticia ya no era solo la señora de la limpieza. Ahora eran ojos, oídos y memoria. Cada rincón de la mansión escondía una pieza del rompecabezas. Y ella, en silencio,
Comenzó a armarlo. Fingió distracción, pero memorizó las carpetas que Rebeca cambió de lugar, los nombres escritos en los post-its que luego desaparecieron de la oficina. En el lavadero, donde nadie le prestaba atención, guardaba escondido un viejo cuaderno, donde copiaba a mano todo lo que veía y escuchaba. En la caja fuerte, papel con sello del gobierno, carpeta negra con el acrónimo MES, guardada por la noche. El teléfono siempre suena a las 10 p.m. Así es como Leticia jugaba ahora, con paciencia, inteligencia y coraje. En una de esas mañanas, aprovechó un momento en que Rebeca había salido a visitar un salón de belleza en Polanco y se acercó a José, el conductor. Estaba en el patio, limpiando el carro blindado de don Alejandro, sudando al sol, con la camisa pegada al cuerpo. «José», dijo Leticia, en un tono casi casual, «¿alguna vez has viajado con la señora Rebeca a Cuernavaca?» Vaciló, miró a los lados. «Ya, a veces». «¿Por qué? ¿Se lleva algo cuando se va?» «A veces. Sobres, carpetas. Siempre me dice que espere afuera. Nunca entra en el mismo lugar. Y cambia la dirección con cada viaje». «¿Por qué, Leticia?» Ella desvió la mirada, fingiendo estar preocupada solo por una mancha en el parachoques. Solo curiosidad. José la miró fijamente durante unos segundos más. Luego susurró: «Dicen que usa los nombres de otras personas para mover dinero. Y hay cosas que ni siquiera don Alejandro sabe». Vi el miedo en los ojos de un abogado que vino aquí una vez. Parecía que ella tenía algo en su contra. Leticia lo escribiría todo más tarde. Cada palabra era una pieza. Cada silencio, una pista. Lo más peligroso no fue lo que Rebeca dijo en voz alta. Eso es lo que hacía cuando todos estaban distraídos. Leticia lo sabía, y por eso fingió no ver. Pero por dentro, se armó. Una tarde lluviosa, mientras trapeaba en la oficina de Rebeca, vio caer un sobre de una carpeta abierta. En él, un nombre extraño: Miriam S. Leticia guardaba en su memoria. Por la noche, en su cuaderno escribió: Miriam S. Posible naranja. Verificar la conexión con Cuernavaca. Se estaba convirtiendo en una detective de su propio destino. Pero hubo días en que la fuerza se le escapó de las manos. Como aquel miércoles, cuando encontró una vieja prenda de vestir en el fondo del armario de la despensa. Un mameluco infantil con la etiqueta del orfanato Fundación Esperanza. El olor de la tela le trajo recuerdos amortiguados de la infancia, y se permitió sentarse en el suelo y respirar profundamente. El mundo parecía pesar completamente sobre su espalda. Y allí, entre escobas y escobillas, pensó: ¿cuántas mujeres cargan en silencio viejas penas, mientras siguen de pie, sirviendo, limpiando, cuidando a los demás? ¿Cuántos se sienten solos incluso rodeados de gente? Si alguna vez has pasado por esto, o sentiste que tu dolor era demasiado invisible para que alguien lo notara, comenta aquí. Dice: entiendo, me conmovió, o simplemente deja un «es verdad», porque a veces un comentario puede ser un abrazo que no recibimos en el momento adecuado. Leticia se levantó, se sacudió el polvo de su uniforme y volvió al trabajo. Pero en el interior, un fuego silencioso se estaba extendiendo. Al día siguiente, vio a Rebeca encerrarse nuevamente en la biblioteca con la carpeta negra. Y esta vez, se dio cuenta de que Marina también se había dado cuenta. Se intercambió una mirada cómplice entre ellos, rápida pero llena de significado. La sobrina ya no fingía desinterés. Había una verdad allí, viva y palpitante, que ambos estaban a punto de tocar. Y cuando Leticia llegó a su habitación, antes de irse a dormir, encontró algo debajo de la puerta, una hoja impresa, doblada en 4. Cuando lo abrió, su corazón casi se detuvo. Era un extracto bancario, a nombre de Miriam S., con grandes transferencias provenientes de una cuenta registrada a nombre de Fundación Esperanza. El papel no estaba sucio, no estaba roto, no estaba perdido. Alguien lo había puesto allí a propósito. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Esa mañana, la mansión Villaseñor parecía respirar más lentamente. El aire era pesado, como si las paredes quisieran advertir algo, como si las pinturas, estáticas, estuvieran mirando demasiado. Leticia se dio cuenta de esto tan pronto como cruzó el pasillo con el balde en sus manos. Los ojos de Rebeca la siguieron desde las escaleras hasta la puerta del jardín, fríos y calculados. La esposa del millonario no dijo nada de inmediato. Simplemente tomó un sorbo de su té de hibisco y sonrió sin mostrar los dientes. Leticia mantuvo la cabeza gacha, pero por dentro sintió que se le apretaba el estómago.
El silencio entre los dos duró lo suficiente como para que el viento de la mañana atravesara las cortinas como advertencia, y luego Rebeca se acercó lentamente. Sus tacones sonaban como golpes de martillo sobre mármol. Se detuvo junto a Leticia, y fingiendo meter una flor en un jarrón de cristal, dijo en voz baja: «Escuché que ciertas personas son muy curiosas. A veces, demasiada curiosidad puede ser mortal». Leticia no respondió. Simplemente apretó la tela en sus manos, como si apretara su propio miedo, pero sus ojos no temblaban. Había aprendido, desde muy joven, que el silencio a veces grita más fuerte que cualquier palabra. Rebeca se alejó elegantemente, como si acabara de darle un mensaje a una muñeca. Pero Leticia era carne, era hueso, tenía cicatrices, y ninguna cicatriz se asusta con palabras hermosas. En la cocina, doña Elvira apenas podía ocultar su nerviosismo. Cortó cebollas más fuerte que de costumbre, mientras Silvia, la joven doncella, la miraba con ojos ansiosos. «Ella es diferente», murmuró Silvia. «Ha estado mirando mucho hacia un lado, sospechando de todo. Ayer mismo me preguntaste si has estado hablando con Marina. Dije que no sabía nada. Pero Leticia…» Y se detuvo, mirando directamente a los ojos de la señora de la limpieza. «Ten cuidado. A Rebeca no le gusta que la desafíen». Leticia solo asintió. Lo guardaba todo, como si organizara las armas en silencio. Pero cuando llegó a la sala de profesores al final de su turno, notó algo diferente. Su armario, donde guardaba su ropa sencilla, cuaderno y notas de sus hijas, estaba entreabierto. Y sobre su camiseta doblada había un trozo de papel doblado en 4, manos temblorosas, respiración contenida. Cuando lo abrió, solo leyó una frase: «Ella sabe de ti». La sangre se heló. La nota era directa, seca, sin firmar. Leticia se sentó en la cama, con las piernas débiles como si algo se hubiera roto por dentro. Era oficial. Rebeca ya no solo sospechaba, ella lo sabía. La pregunta era, ¿qué exactamente? ¿Que habló con Marina? ¿Que tenía un cuaderno escondido? ¿Qué le había dicho José sobre Cuernavaca? ¿O que José Luis era su hermano? Era como estar en el centro de un campo minado. Un paso en falso y todo se convertiría en escombros. Por la noche, Leticia se arrodillaba a los pies de la cama. Las hijas dormían en la sencilla choza de Nezahualcóyotl, probablemente soñando con cosas buenas. Ella no. Ella oró, sin sonido, sin llanto, sin prisa. Solo un susurro desde el interior del alma. Si va a caer, que esté de pie. Su corazón estaba apretado, pero firme, como si algo dentro de ella ya supiera que el choque estaba cerca. Lo bueno, cuando se silencia por mucho tiempo, crece como un trueno. Y luego, días después, mientras limpiaba la biblioteca, un detalle la hizo detenerse. La caja fuerte de Rebeca tenía una cerradura rayada. No parecía una señal de robo. Parecía cambio de contraseña. Ella estaba protegiendo algo. Rebeca no era estúpida. Estaba reaccionando. Y no reaccionaría sin saber que algo se le escapaba. Leticia dejó todo como estaba, pero sus pensamientos ya estaban corriendo. Si la esposa del millonario estaba dispuesta a intimidarla, solo significaba una cosa. El miedo comenzó a cambiar de bando. Rebeca podía tener poder, dinero e influencia, pero Leticia tenía algo que nunca entendería: la verdad de los que no tienen nada que perder. Solo aquellos que viven al límite conocen el coraje que nace de la tierra. Esa misma noche, mientras todos dormían y la mansión se hundía en la oscuridad, Leticia fue despertada por un ligero ruido. Se había deslizado un sobre debajo de la puerta. Era grueso. Dentro había una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba a Rebeca junto a un hombre desconocido. En el reverso, escrito con bolígrafo: «Él lo sabía, por eso desapareció». Las manos de Leticia temblaron. La verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Pero ahora, la pregunta resonaba en su mente como un grito reprimido. ¿Quién la estaba ayudando desde adentro? Y lo más aterrador, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar esa persona? La noche tiñó el cielo de un rojo dorado cuando los autos de lujo comenzaron a estacionarse frente a la mansión Villaseñor. El olor de las flores frescas se mezclaba con el refinado aroma de los canapés preparados bajo las estrictas órdenes de Rebeca. Fue una noche de celebración para inversionistas extranjeros, banqueros, empresarios, políticos sonrientes con chaquetas oscuras, todos reunidos para escuchar las millonarias promesas de don Alejandro
sobre el proyecto inmobiliario que crecía como oro en Querétaro. La mansión estaba reluciente, pero detrás de cada copa levantada había tensión. Leticia se ajustó el delantal negro al pasar por el costado de la habitación. Rebeca le lanzaba miradas de inspección cada 5 minutos, como si olfateara los defectos en busca de una excusa. Leticia solo sonrió con los ojos, obediente pero firme, porque esa noche no fue un evento más, fue un paso calculado, un movimiento silencioso dentro de un juego peligroso. Entre los camareros contratados apresuradamente, una mujer con el cabello recogido y ojos atentos entró por la puerta trasera. Llevaba la insignia falsa de Margarita, el reemplazo de un empleado que había caído enfermo, o eso aparecía en el periódico. Nadie lo sospechaba, pero Leticia sabía quién era. Margarita había trabajado allí 2 años antes. Había sido despedida sin explicación después de atrapar a Rebeca rompiendo documentos confidenciales y quemando papeles en un incendio en el jardín trasero. Desde entonces, había desaparecido del mapa. Pero Leticia, en sus búsquedas silenciosas, la había encontrado en una panadería del vecindario, viviendo con miedo y arrepentimiento por no haber guardado pruebas. Ahora, estaba de vuelta y llevaba lo que Rebeca no imaginaba: un pendrive escondido en el forro de la manga de su uniforme. Durante el evento, Leticia se acercó a la mesa central fingiendo organizar los cubiertos de plata. Margarita pasó junto a ella y, como si le entregara una bandeja, deslizó discretamente el bolígrafo en su mano. Ni una palabra, solo una mirada llena del pasado. Leticia guardó el objeto con precisión quirúrgica en el bolsillo interior de su uniforme. Rebeca, al otro lado de la habitación, estaba bebiendo champán con un político con un traje azul marino y solapa dorada. Leticia no apartó los ojos de ellos, y luego escuchó susurros, palabras intercambiadas entre copas y sonrisas frías. El dinero entrará a través de la fundación. Luego lo distribuimos a 3 cuentas en Cuernavaca. Nadie rastrea, dijo el político. Solo necesito el apoyo de tu primo en el Senado. Del resto me ocupo, respondió Rebeca, sonriendo con una calma inquietante. Leticia fingió poner la mesa, pero cada palabra estaba grabada en su mente como un hierro candente. Desvío, fundación, Senado. Todo comenzó a alinearse como las piezas sucias de una tabla vieja. La verdad ya no estaba oculta. Estaba abierta de par en par, bailando en el salón de baile con un vestido de seda y una copa de cristal. Pero no todos lo vieron, porque cuando el poder habla suavemente y el dinero sonríe, pocos tienen el coraje de escuchar lo que realmente se dice. En la cocina, Leticia pidió un vaso de agua para recuperar el aliento. Margarita ya se había ido en silencio, su misión cumplida. Leticia agarró el pendrive en sus manos, como si no solo hubiera un arma contra Rebeca, sino también una oportunidad de justicia para todos los que habían sido silenciados por esa casa. Su corazón latía con fuerza. Y en ese momento, de pie entre los platos sucios y el sonido lejano de la música clásica proveniente del pasillo, Leticia pensó: si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a llevarlo adelante? Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Porque mostrar esta verdad puede salvar más de un destino. Puede abrir ojos que han estado cerrados por miedo, fatiga o costumbre. Más tarde, Rebeca se cruzó con Leticia en el pasillo. Detenido. Él la miró fijamente. Ojos fríos. «Estás inquieta, Leticia. Sabes que la deshonestidad se castiga, ¿no?», dijo, en un tono bajo, casi maternal. Pero detrás del tono había veneno. Leticia solo asintió. «Lo sé, señora. Todo lo que se hace en la oscuridad, una hora sale a la luz». Rebeca apretó los labios y se fue. Pero esta vez, sus tacones no sonaban firmes. Hubo dudas. Al final de la noche, cuando el último automóvil salió y los candelabros se apagaron, Leticia caminó hacia el dormitorio con el pendrive escondido entre las costuras de su delantal. Sus dedos temblaban, pero su alma estaba firme. Ahora tenía más que palabras, más que sospechas. Tenía pruebas. Y en el fondo de su mente, una pregunta martilleaba sin cesar. ¿Qué contenían exactamente esos correos electrónicos? ¿Y Leticia encontraría finalmente el hilo que la llevaría a José Luis? La noche cayó sobre la mansión Villaseñor como un manto silencioso, envolviendo en sombras los secretos que dormían entre paredes doradas e imponentes ventanas. Rebeca había partido a primera hora de la tarde hacia San Miguel de Allende, acompañada por don Alejandro y 2 guardias de seguridad.
Dijo que sería un fin de semana de descanso, pero Leticia lo sabía. El descanso era la última razón de ese viaje. Había algo en esta partida tan repentina, tan meticulosamente planeada, que sonaba como un escape, o maniobrar. Era la oportunidad que habían estado esperando. A las 3 de la madrugada, con la casa sumida en un silencio absoluto, Marina cruzó el pasillo con pasos ligeros, vestida de negro y con el pelo recogido en un moño firme. En sus manos, la llave maestra que había obtenido después de semanas de cuidadosa observación y un mínimo descuido por parte de Rebeca al dejar la bolsa abierta. Leticia y Margarita la esperaban en la biblioteca, con el corazón latiendo como un tambor viejo. Marina no dudó. Insertó la llave en la cerradura de la caja fuerte, se volvió con firmeza, y un crujido seco resonó como un trueno a través del silencio. La puerta de metal se abrió lentamente. En el interior no solo había papeles. Había recuerdos, crímenes, fantasmas, pasaportes con nombres falsos y fotos que mezclaban sonrisas montadas con fechas absurdas. Registros bancarios en paraísos fiscales con números que duelen solo imaginarlo. Pero fue lo que Leticia sacó del fondo de la caja fuerte lo que hizo que el tiempo se detuviera. Un dossier marcado con un sello rojo. Fundación Esperanza. Confidencial. Hojeó con manos temblorosas, pasando fotos de niños, informes fríos, fechas de hospitalización. Y entonces, el nombre. José Luis Mendoza. Nacido en 1990. Hospitalizado a los 5 años. Desapareció del sistema a los 17 años. Leticia cayó de rodillas. El dolor no fue sorprendente. Fue una confirmación. Ella siempre supo, en el fondo, que algo andaba mal. Que su hermano no solo se había perdido de la familia. Había sido borrado, usado, escondido. Y ahora vio allí, en papel membretado, la frialdad de alguien que convierte a un niño en una pieza de un plan. Junto al nombre, una nota escrita a mano. Utilizado como iniciador en las transacciones de 2007-2009. Estado, desaparecido. Leticia se llevó las manos a la cara. Lloró en silencio, pero en su interior algo se levantó. Una revuelta ancestral, una sed de justicia que le quemaba los pulmones. Marina se arrodilló junto a ella, tocándole el hombro. Margarita miraba desde lejos, con los ojos llorosos. No había más dudas. Rebeca había cruzado todos los límites de la crueldad. Ahora era personal. Esa misma mañana, Leticia regresó a su habitación sin dormir. Escribió una carta a sus hijas, dejando instrucciones en caso de que algo sucediera. No era miedo, fue una precaución. Sabía que cuando saliera de allí, con pruebas tan sólidas, también correría el riesgo de desaparecer como su hermano. Pero había algo que superaba el miedo, la certeza de que ya no podía estar callado. Al amanecer, se vestía con la ropa más discreta que tenía y guardaba el dossier dentro de un maletín raído. Salió de la mansión como si fuera al mercado, pero en su lugar tomó el autobús lleno de gente a Coyoacán. Pasó entre vendedores de flores, el olor a pan dulce y los murmullos de alguien que empezaba otro día. Entró en la comisaría con pasos firmes y los ojos húmedos. «Vine a registrar un informe de la reaparición de pruebas», le dijo al asistente. «Tengo pruebas sobre la desaparición de mi hermano. Y tengo nombres». El asistente levantó la vista, sorprendido por la firmeza del orador. Le pidió que esperara. Leticia se sentó en la silla dura del vestíbulo, sosteniendo el maletín como si tuviera su propia vida. Mientras esperaba, miró a su alrededor y vio madres con niños en brazos, hombres cansados, jóvenes confundidos. Y allí, sentada entre tantos otros olvidados, sintió algo que no había sentido durante mucho tiempo. Pertenecer. Ya no era invisible. Era una mujer con historia. Una historia que finalmente podría cambiarlo todo. Y si has llegado hasta aquí, escuchando todo esto, sintiendo este peso en tu pecho, debes saber que no has visto lo que Leticia vio cuando abrió la caja fuerte. Todavía no has sentido lo que sintió cuando se enfrentó a las palabras que destruyeron su infancia. Pero te lo prometo, lo que viene te conmoverá, porque cuando la verdad sale de las sombras, no hay riqueza que pueda borrarlo. Pero ahora, lo que Leticia no sabía es que, en ese mismo momento, alguien dentro de la estación de policía ya había hecho una llamada. Y al otro lado de la línea, respondió Rebeca Zamudio. El cielo de Polanco estaba gris, cargado de nubes bajas que parecían reflejar el estado de ánimo dentro de la mansión Villaseñor. Rebeca Zamudio había regresado de San Miguel con la tranquilidad forjada de quien se cree intocable.
pero solo tomó unos minutos frente a la caja fuerte para que su máscara se deslizara. Ella se dio cuenta. Los papeles estaban en orden. Sí, pero el plegado de las carpetas, la posición exacta de las cajas, incluso el olor a metal delataban algo imperceptible para el ojo común, pero obvio para aquellos que guardan secretos como las reliquias. Eso había sido violado. Rebeca no gritó, no llamó a los guardias de seguridad. Simplemente bajó las escaleras con la calma de una serpiente a punto de saltar. Encontró a Leticia en el área de servicio, doblando paños mojados. Se quedó quieto por un segundo, mirándola en silencio, como si estuviera ensayando un golpe de estado. «Te fuiste durante las horas de trabajo, ¿no?», preguntó en voz baja. Sin autorización. Leticia levantó la vista, serena. «Tuve que resolver un problema personal. Ya he repuesto las horas. Estás aquí para limpiar, no para investigar. No olvides tu asiento». La frase salió como una cuchilla. Frío, calculado, cortante. Horas más tarde, Leticia fue llamada a la sala de administración. Un sobre marrón, sin cordialidad, fue entregado a su mano. Despido inmediato. Sin justificación oficial. No hay derecho a hablar. Silvia intentó intervenir, pero fue interrumpida con una mirada. Marina bajó apresuradamente las escaleras cuando escuchó la noticia. Rebeca la interceptó en el pasillo. «Si abres la boca, Marina, destruiré tu herencia. Conoces los documentos del testamento. ¿Sabes lo que puedo hacer?». La joven se retiró, en estado de shock. El miedo cubrió su rostro como un velo. Afuera, la lluvia ligera comenzó a caer, empapando el asfalto y los corazones de aquellos que no tenían a dónde correr. Leticia salió de la mansión con la frente en alto, sin maleta, sin salario, sin excusas. Solo con dignidad pegada a su pecho y el maletín escondido debajo de su blusa, protegido por plástico y esperanza. El portero trató de decirle algo, pero él se quedó callado. Las paredes de la mansión parecían más altas en ese momento. Las sonrisas del pasado, más falsas. La ciudad se la tragó sin piedad, pero no estaba sola. Al final de la calle, un automóvil viejo, con vidrios rotos y pintura gastada, esperaba bajo el sonido de la lluvia. Margarita estaba detrás del volante. «Sube, Leti. Ahora comienza el verdadero juego». Leticia se subió al auto sin decir una palabra. Solo respiró hondo. El interior del vehículo olía a lluvia, cuero viejo y algo que no había sentido en días. Libertad. Margarita sostuvo el volante con firmeza y despegó. Mientras las llantas cortaban el agua del asfalto, Leticia miró por la ventana y pensó, perder su trabajo era el menor de los problemas. Lo que Rebeca le había hecho a su hermano, al orfanato, a la gente que había destruido silenciosamente, eso era realmente pedir a gritos una respuesta. Margarita estacionó en un edificio sencillo en el sur de la ciudad. Adentro, una computadora vieja, una conexión débil, pero la red que necesitaban para enviar todo. Copias escaneadas, archivos listos, fechas, nombres, cuentas bancarias. Leticia sostuvo el pendrive como si fuera un arma sagrada, porque lo fue. Y en ese momento, con la ciudad mojada detrás de la ventana y el miedo llamando a la puerta, lo supo. Su lucha ya no era invisible. Pero mientras escribía el correo electrónico con los archivos adjuntos, algo la hizo detenerse. Un ruido en la calle. Un coche negro aparcado al otro lado. Dos hombres con chaquetas oscuras y miradas en blanco bajaron, mirando a su alrededor. Margarita miró a Leticia y, sin decir una palabra, apagó la luz. Y fue en este silencio pesado, casi sagrado, que Leticia se hizo una pregunta. ¿Rebeca ya sabía dónde estaban? El camino a Puebla atravesó México como una vieja cicatriz. Leticia viajó en silencio en el asiento del autobús, aferrada a una pequeña bolsa de tela donde guardaba solo lo esencial: identificación, copias de los documentos en la caja fuerte y un papel arrugado con un nombre escrito a mano: Hermana Dolores. Los paisajes cambiaban a través de las ventanas. Campos de maíz, casas coloridas e iglesias antiguas aparecían y desaparecían bajo el cielo nublado. Pero nada de eso realmente entró en sus ojos. Dentro de ella solo había una imagen: el rostro de su hermano a los 17 años, en la última foto que guardó antes de que desapareciera. Cuando se bajó en la terminal de autobuses, el aire en Puebla parecía más ligero, pero la angustia solo aumentó. Caminó por callejones coloniales hasta llegar al convento indicado por Marina. Las paredes estaban hechas de piedra, cubiertas de hiedra, y el olor a cera y tierra húmeda llenaba la habitación. Fue recibida por una joven novicia que, al escuchar el nombre de Dolores,
Bajó los ojos con respeto y la guió a un patio interior, donde una señora de cabello gris regaba las plantas con manos frágiles pero firmes. La hermana Dolores levantó la vista cuando la vio. Un pesado silencio cayó entre los dos. «Eres la hermana de José Luis, ¿no?», dijo, como si supiera desde hace mucho tiempo que este día llegaría. Leticia asintió, incapaz de hablar. Dolores la condujo a una habitación sencilla, con una cruz de madera y 2 bancos. Se sentaron, y luego, la verdad comenzó a sangrar a través de las palabras. Fundación Esperanza fue un sueño, antes de que se convirtiera en una pesadilla. La monja comenzó, con la voz quebrada. Rebeca asumió el cargo de directora general cuando su esposo, Alejandro, comenzó a crecer en el negocio. Al principio, nadie lo sospechaba, pero pronto llegaron los cheques sin origen, las donaciones internacionales que no llegaban a los niños. Su hermano era un observador, inteligente, más que los demás. Dolores sacó de un cajón un viejo cuaderno con registros escritos a mano. Señaló una nota en 2007. José Luis descubrió algo en los archivos. Se acercó a mí y me dijo: «Nos están usando, hermana. Están lavando dinero a nuestro nombre». Hizo una pausa y miró a Leticia. 3 días después, desapareció. Dijeron que huyó. Nunca lo creí. Hasta el día de hoy llevo este silencio como una cruz. Leticia juntó las manos en su regazo. El llanto llegó como una tormenta. No fue solo tristeza, era luto, era impotencia acumulada, era el amor que no podía proteger. Dolores extendió la mano y lo sostuvo con fuerza. «Lo siento, no estás solo, ya no». Y en ese momento, algo cambió dentro de Leticia. El dolor se convirtió en una promesa. Se secó la cara, levantó la vista y dijo en voz baja pero firme: «Voy a limpiar su nombre, y nadie más desaparecerá en ese silencio. Ni un hijo más, no uno inocente». Al regresar a la Ciudad de México, Leticia no regresó a casa. Se dirigió directamente a la oficina de un abogado que Margarita le había indicado, Ernesto Luján, un activista conocido por actuar en casos de injusticia social, persecución y corrupción institucional. El edificio era modesto, pero el interior exudaba seriedad. Fotos con viejos titulares de periódicos en las paredes y una bandera mexicana envejecida detrás del escritorio. Leticia entregó los documentos, explicó todo en detalle. Ernesto escuchaba en silencio, anotando cada fecha, cada nombre, cada paso de esa sucia red. «Lo que trajiste aquí es mucho más grande de lo que piensas», dijo después de unos minutos. «Pero si es cierto, puede derribar a mucha gente». Leticia no dudó. «No quiero venganza, quiero justicia». Ernesto pidió unos días. El estuche se abriría discretamente, sin fanfarria. Ya se estaba llamando a un periodista de confianza para preparar un informe de investigación. Fue el comienzo de algo que Leticia nunca imaginó vivir. Ella, que durante tantos años había tenido su voz sofocada bajo la tela húmeda del silencio, ahora se escuchaba, vista, respetado. Y allí, ante todo lo que estaba a punto de suceder, Leticia sintió que el mundo aún no conocía su historia, pero ella estaba a punto de conocerla, porque detrás de esa mujer sencilla, de pasos tranquilos y manos callosas, había una verdad que nadie más podía enterrar. Pero mientras Leticia iba a su misión, al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina con vista al horizonte de Reforma, Rebeca Zamudio recibió una llamada anónima, y cuando escuchó la primera frase, la sonrisa en su rostro desapareció. Habló con Dolores, y ya no está sola. La ciudad respiró emoción esa semana. Las invitaciones en sobres dorados circularon discretamente entre las direcciones más exclusivas de la capital. La cena en honor al cumpleaños de don Alejandro Villaseñor se iba a realizar en su propia mansión en Polanco, con la presencia confirmada de políticos, empresarios internacionales, banqueros e influencers de la élite mexicana. Para Rebeca, ese sería el evento perfecto para restablecer su imagen. Para Leticia, el escenario ideal para revelarlo todo. Mientras continuaban los preparativos, 3 mujeres se reunieron en silencio en un pequeño apartamento en Coyoacán: Leticia, Marina y Margarita. En el centro de la mesa estaban los documentos, el pendrive, un mapa de la mansión y el plano. Leticia no tembló. Sus ojos estaban secos, pero su corazón latía con la furia de alguien a quien se le había negado toda su vida. Arturo Medina, el empresario que meses antes le había dirigido palabras de respeto, no dudó al recibir la solicitud. «Hay algo en esa mujer que respeto»,
Dime dónde tiene que estar y te garantizo su entrada, dijo por teléfono. Así, Leticia se convirtió en la invitada oficial de la noche. Su nombre estaba en la lista como acompañante de un consultor externo en el sector inmobiliario. Nadie lo sospecharía. En los 2 días previos al evento, Marina y José, el conductor, regresaron discretamente a la mansión. Con la excusa de probar el equipo de sonido e iluminación, Marina colocó microcámaras en las 2 esquinas del comedor y una escucha debajo del jarrón decorativo en el centro de la mesa. José, con años de convivencia y la mirada de quien lo veía todo sin ser notado, se encargó de la distracción del guardia de seguridad. Margarita se encargó de que se llamara a la prensa en el momento adecuado, pero sin despertar sospechas. El plan era arriesgado, atrevido, pero cada uno de los involucrados llevaba una herida que necesitaba justicia. Leticia, más que todos. En la víspera de la cena, Leticia pasó por el pequeño salón del vecindario para arreglarse el cabello. El peluquero, que era su vecino, no cobró. «Vas a enfrentarte al infierno maravillosamente, Leti», dijo, mientras se alisaba el cabello suavemente. Al regresar a casa, Leticia sacó del fondo del armario el uniforme blanco que había usado el día de la humillación bajo la lluvia. Lo lavó a mano, frotando tranquilamente cada mancha, cada recuerdo. Y allí, con los ojos fijos en el cubo, se dijo en voz baja: «Ahora es ella la que se va a mojar». En la mansión Villaseñor, Rebeca miró la lista de invitados con aparente calma, pero el pliegue entre sus cejas delataba inquietud. Sabía que algo se estaba moviendo. Ya no podía controlar a Marina. Había notado el silencio de Alejandro en las últimas semanas. La prensa comenzó a hacer demasiadas preguntas sobre el antiguo orfanato. Y, sobre todo, Leticia había desaparecido, pero no como vencida. Esa mujer llevaba algo, y lo sintió. Le ardía en la nuca como una vela encendida a sus espaldas. Pero incluso ante la tensión, Rebeca maquillaba su rostro a la perfección y sonreía con los labios, como una buena actriz. El espectáculo tenía que continuar. Horas antes del evento, Leticia se miró en el espejo y vio a su propia madre. También vio a sus hijas. Vio a las mujeres que limpian el mundo mientras son tratadas como polvo. Respiró hondo y se puso su uniforme blanco. Lo hizo como alguien que se pone una armadura, con dignidad, no con vergüenza. Caminó por las aceras de Polanco como si marchara, con paso firme, hacia algo más grande que ella. Un vecino de la mansión la vio y comentó: «Esa tiene más nobleza que muchas personas con apellidos». Cuando llegó a la entrada, mostró su invitación con manos firmes. El guardia de seguridad vaciló, pero Arturo apareció a continuación, sonrió y confirmó: «Ella está conmigo». Dentro de la mansión, los pasillos brillaban como nunca antes. Candelabros, flores exóticas, cuencos alineados. El olor del perfume caro se mezclaba con el de la hipocresía. Rebeca circuló entre los invitados con elegancia ensayada, pero cuando vio a Leticia al otro lado de la habitación, de pie, vestida con el mismo uniforme blanco, algo en su estómago se revolvió. Por un instante, el mundo giró lentamente. La imagen de esa humilde mujer, que había tratado de borrar con desprecio, era ahora el centro de la sala. Había algo diferente en los ojos de Leticia, una serenidad cortante, una firmeza que duele más que los gritos. Y Rebeca lo sabía. Lo que viniera esa noche no sería teatro. Leticia caminó hacia el salón principal. Su cuerpo temblaba por dentro, pero por fuera era roca pura. Cada paso resonaba en su mente como un recuerdo vivo. La lluvia, las órdenes, la risa ahogada, el dolor de la pérdida, el nombre de su hermano en los papeles. Todo latía allí. Pero lo que nadie sabía es que, antes de salir de casa, había dejado una carta para Dayan y Luz, escrita con la misma calma con la que limpiaba el piso. «Si me pasa algo, sepan que luché por nosotros, por justicia, por la verdad, y que amarte es lo que me dio fuerza hasta ahora». Ahora, todas las cámaras estaban instaladas, todas las voces a punto de ser escuchadas. Pero la pregunta flotaba como un rayo en el cielo a punto de caer. Rebeca resistiría en silencio. ¿O atacaría antes de que se revelara la verdad? Los cubiertos tintineaban suavemente contra la fina porcelana, y la música instrumental llenaba el aire de notas suaves, casi hipnóticas. Era el tipo de noche diseñada para impresionar, donde cada detalle, desde la luz amarillenta de los candelabros hasta los vasos de cristal perfectamente alineados, estaba meticulosamente calculado. «Don Alejandro»,
Con su impecable traje azul marino y la mirada serena de quien se sentía a cargo de todo, brindó por el futuro de sus emprendimientos. Los políticos brindaron a cambio de promesas veladas. Los empresarios, sonrientes, intercambiaron tarjetas doradas. Y Rebeca, envuelta en un vestido rojo sangre, irradiaba falsa estabilidad. Pero sus ojos recorrieron la habitación como si olfatearan el peligro. Sabía que algo no estaba bien. La incomodidad creció, especialmente cuando vio, entre los camareros e invitados, una presencia inesperada. Leticia estaba allí, de pie al fondo de la habitación, como una sombra que había tomado forma. Llevaba el mismo uniforme blanco, ahora limpio, planchado, firme como su postura. No llevaba bandejas, ni barría el piso. Solo llevaba una caja marrón entre las manos y una mirada que ya no se curvaba. Al verla, Rebeca se puso pálida. El tenedor que sostenía se deslizó entre sus dedos y cayó sobre el plato con un sonido seco. El salón se quedó en silencio por un momento. Don Alejandro se dio la vuelta, sorprendido, y sus ojos se encontraron con los de Leticia. Un vacío se apoderó del medio ambiente. «¿Qué está haciendo ella aquí?», Rebeca susurró, entre dientes, al oído de su marido. «Ha sido despedida». Pero Leticia ya caminaba hacia el centro. Sus pasos eran lentos, pero cada uno de ellos parecía sacudir los cimientos invisibles de la hipocresía que sostenía ese imperio. Se detuvo ante la larga mesa del comedor, colocó la caja en la parte superior y respiró hondo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su voz salía clara, como el agua que desciende serenamente de la montaña antes de la tormenta. «Perdóname por interrumpir esta cena», comenzó, «pero hay verdades que ya no caben en el silencio». Todos los ojos se volvieron. Las cámaras de un equipo de televisión local, invitado a grabar el evento filantrópico de la noche, ya estaban en su lugar. Uno de los reporteros, atento, comenzó a grabar. Marina, con un discreto vestido azul, asintió levemente. José, el conductor, observaba desde un lado, atento a cualquier reacción. Margarita, cerca de la puerta, vigilaba la seguridad. Rebeca se puso de pie abruptamente. «Esto es absurdo. Esta mujer está invadiendo mi casa», gritó. «¿Tu casa?», dijo Leticia con firmeza. «¿La casa donde desaparecieron los niños? ¿Dónde se falsificaron los documentos? ¿Dónde fue mi hermano fantasma?». La frase cayó como una bomba. El nombre de José Luis, dicho en voz alta, envió un escalofrío a Marina. Rebeca dio 2 pasos hacia adelante. «Esto es una calumnia. Esta mujer está desequilibrada». Don Alejandro, confundido, pidió silencio. «Rebeca, ¿qué está diciendo?», preguntó en un tono más bajo, pero visiblemente conmocionado. Leticia abrió la caja. En el interior, había copias laminadas de documentos y un pendrive. Tomó el micrófono del músico que tocaba el saxofón y se lo entregó al técnico de sonido que estaba a su lado. Marina luego caminó hacia la mesa de control audiovisual y conectó el pendrive al sistema de proyección. La pantalla se iluminó. Primero vinieron los documentos. Transacciones bancarias con nombres falsos, estados de cuenta en paraísos fiscales, pasaportes duplicados. Luego, imágenes del antiguo orfanato. Niños corriendo por pasillos húmedos, discos sellados con el nombre de Fundación Esperanza. Y luego, el audio. La grabación comenzó a reproducirse con dolorosa claridad. Eran números. Los niños son excelentes para ocultar huellas. Mueve dinero en su nombre y luego archiva los nombres. Nadie busca huérfanos. La voz era la de Rebeca. Imposible de negar. El salón se congeló. Don Alejandro apretó el brazo de su esposa, estupefacto. Susurraron los hombres de negocios. Un reportero acercó el micrófono. Marina bajó los ojos, pero sostuvo una carpeta con más evidencia. Rebeca intentó quitarle el micrófono a Leticia, pero fue detenida por un guardia de seguridad llamado por Arturo Medina. «Vas a pagar por ello tú», empezó a decir Rebeca, pero se le quebró la voz. Trató de mantener el equilibrio, pero sus rodillas cedieron. Se derrumbó en el suelo frente a todos. La máscara se había caído, no el del maquillaje, sino el de la impunidad. El silencio de la élite, acostumbrada a tapar las cosas podridas con aplausos y brindis, se rompió. A través de la voz de una mujer invisible, Leticia permaneció de pie. Respiración constante, los ojos llorosos. El mundo la vio, por fin. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan.
porque lo que enfrentó esta mujer no era solo para ella. Se llamó a la ambulancia. Los invitados comenzaron a dispersarse. Don Alejandro permaneció sentado, sin decir una palabra. Leticia le entregó el último maletín al abogado que lo esperaba afuera, y luego miró hacia el cielo. Estaba limpio, pero en el aire todavía había algo sin resolver, algo que aún necesitaba ser revelado, porque allí, en medio del caos, aún rondaba una duda. ¿Y si Rebeca no hubiera actuado sola? El titular irrumpió en las noticias como una tormenta sin previo aviso. Esposa de empresario acusada de delitos de fundación infantil. Las fotos de Rebeca escoltada por policías federales, con el rostro abatido, los talones torcidos, los ojos vacíos, ocupaban la primera plana de los principales periódicos del país. En el barrio de Polanco, donde los susurros de chismes corrían como un viento ligero entre las ventanas, ahora lo que se veía era el pesado silencio de la vergüenza. La casa Villaseñor, que en su día fue símbolo de poder y elegancia, se ha sumergido en una atmósfera de ruina invisible. Puertas cerradas, autos de lujo que se iban poco a poco, empleados despedidos. Don Alejandro, antes ajeno, ahora caminaba por los pasillos de la mansión como si no reconociera su propia vida. Esa mañana, Leticia se despertó temprano, como siempre, pero el peso sobre sus hombros era diferente. Era un peso de responsabilidad, ya no de opresión. En la radio del vecino, la voz del presentador anunció los desarrollos del escándalo. Leticia escuchó en silencio mientras preparaba el café de sus hijas. Dayana y Luz jugaban con pan duro, riendo como si el mundo hubiera vuelto al eje. Y tal vez lo hizo. Al abrir la puerta, encontró una carta en el felpudo. Don Alejandro, formal y emocionado, había enviado una generosa propuesta. Un cheque con un gran valor y una breve nota. Por lo que te quitó. Espero que ayude. Leticia sostuvo el sobre con manos firmes. Leyó cada palabra cuidadosamente. Luego la puso en su bolso y se dirigió a la terminal de autobuses. No aceptaría ese dinero. No porque no lo necesitara, sino porque había algo más grande en juego. De camino a la comisaría de Coyoacán, donde había presentado la denuncia sobre la desaparición de su hermano, Leticia respiró hondo, se miró el espejo del vagón del metro y repitió en voz baja: «No quiero limosnas, quiero justicia». En la comisaría, firmó oficialmente la reapertura del caso José Luis. Entregó los documentos, los audios, las fotos, todo lo que había reunido con sudor y coraje. El investigador, sorprendido por la organización del expediente, la miró con respeto. Por primera vez, no la trataron como la señora de la limpieza que se involucró demasiado, sino como alguien que estaba allí en nombre del dolor real, de una vida que ya no podía ser ignorada. Al salir, Leticia fue abordada por un reportero de TV Nacional. «¿Quieres hacer una declaración?», vaciló. Miró el piso sucio de la acera y luego miró hacia arriba. «No soy un político. No soy actriz. Solo soy una mujer que está cansada de limpiar lo que otros ocultan. Y ahora, limpio con la verdad». La frase se volvió viral. Mientras tanto, Marina entregó más pruebas al Ministerio Público. Margarita estaba dando testimonio formal, detallando los años de manipulación que experimentó detrás de las paredes de la mansión. Y José, el conductor, entregó copias de los itinerarios utilizados por Rebeca en sus viajes clandestinos a Cuernavaca. La red de corrupción comenzaba a desmantelarse. Uno por uno, los aliados silenciosos de Rebeca desaparecieron o confesaron. La Fundación Esperanza fue investigada internacionalmente. Rebeca, ya en prisión preventiva, intentó destruir parte de los archivos digitales cuando fue citada. Un error fatal. Fue captada por las cámaras en la sala de la estación de policía, rompiendo su teléfono celular escondido en su bolso. El juez, al ser informado, decretó inmediatamente su suspensión en régimen cerrado hasta un nuevo juicio. Mientras todo esto sucedía, Leticia mantuvo los pies en la tierra. Había seguido limpiando casas en la colonia Nezahualcóyotl, pero ahora los vecinos la trataban como si fuera parte de una historia más grande. Los niños la llamaban Tía Coraje, y las mujeres la detenían en el mercado para agradecerle, porque en el fondo, esta historia no era solo suya. Se trataba de todas las mujeres que alguna vez se tragaron las palabras para no perder sus trabajos, de las madres que criaron a sus hijos con una mano en la tela y la otra con esperanza, de corazones cansados de ocultar tanto su propia luz. Y por eso,
Los que han llegado hasta aquí necesitan saberlo. Todavía hay algo que Leticia no ha revelado. Algo que puede cambiarlo todo. Porque, en medio de tanta suciedad revelada, aún no ha aparecido un nombre. Un nombre poderoso. Uno que puede estar por encima de Rebeca, pero que nunca imaginó que una señora de la limpieza pudiera alcanzarlo. La mañana de la inauguración comenzó con el olor a pan fresco en el aire y el sonido relajante de los niños riendo en el patio recién pintado del refugio. Había flores en las paredes y dibujos pegados a través de las ventanas. El nombre escrito en letras doradas sobre la entrada principal provocó suspiros de los transeúntes. Fundación José Luis, Centro de Recepción y Esperanza. Era más que un edificio. Era un santuario erigido con cicatrices, coraje y memoria. Leticia llegó temprano, vestida de forma sencilla, como siempre, pero con los ojos brillando como nunca. La emoción era difícil de contener. Caminó por los pasillos silenciosos aún sin muebles completos, recordando cada paso hasta el momento. Recordó la fina lluvia sobre su piel el día del despido improcedente. Recordó la caja fuerte, los papeles sucios, los gritos contenidos dentro del baño de la mansión. Recordó las manos de su hermano, todavía un niño, apretando las suyas con miedo, muchos años antes de que desapareciera. Ahora, ella estaba allí, no como una limpiadora invisible, sino como la coordinadora de un refugio que prometía luz donde antes solo había oscuridad. Cuando llegaron los representantes del gobierno, acompañados por periodistas y activistas, no dijo mucho. Simplemente subió los escalones de la pequeña plataforma central, sosteniendo un retrato enmarcado de José Luis. Sus ojos, llorosos, buscaban firmeza en los rostros de sus hijas, que la miraban orgullosas desde la primera fila. Y luego, con voz serena, Leticia dijo: «Fue silenciado, pero hoy clama por justicia para cada niño que aún puede salvarse. No moriste por nada, José». El silencio era profundo, respetuoso, y luego, los aplausos resonaron a través de las paredes. Uno de los niños corrió hacia ella y la tomó de la mano. «Tía Leti, ¿puedo guardar mis dibujos aquí?», preguntó inocentemente. Se agachó, abrazó a la niña con fuerza y respondió: «Puedes quedarte con lo que quieras. Este es mi hogar. Nadie aquí es un número». La frase se volvió viral en las redes sociales el mismo día. No por estrategia, sino porque tocó donde más dolía en el país. El abandono institucional, la infancia robada, el racismo silencioso que siempre pensó que la dignidad tenía color o clase. Leticia se convirtió en un símbolo, pero nunca aceptó ser una celebridad. Volvió a vivir a Nezahualcóyotl, ahora en una casa ventilada, pintada de amarillo y con plantas en el balcón. No quería lujos, quería paz. Sus hijas, Dayan y Luz, ahora estudiaban en una escuela privada de calidad, gracias a becas por mérito, algo que Leticia se esforzó por lograr con ellas. Los fines de semana, abría las puertas de su nuevo hogar a los vecinos. Cocinaba tamales con doña Elvira, quien ahora era voluntaria en el refugio, y se reía con Tadeo, el viejo jardinero, quien se convirtió en instructor de huertos comunitarios para los más pequeños. Marina, a su vez, se sumergió en la escritura del libro que contaría esa historia con todos los detalles. La señora de la limpieza prometió no romantizar el dolor, sino honrar la lucha. Leticia solo pidió que su hermano fuera retratado como era, lleno de sueños y revueltas, no como un mártir. Pero detrás de toda esta reconstrucción, había un susurro que todavía molestaba, porque, a pesar de todo, no todos habían estado expuestos. El expediente contenía nombres, personas que se escondieron en las sombras de la influencia. Las donaciones internacionales se desviaron a empresas ficticias. Cuentas en paraísos fiscales vinculadas a los nombres de políticos que aún ocupan cargos públicos. Leticia lo sabía, y una parte de ella no podía descansar por completo. Una noche, mientras revisaba los archivos archivados en su computadora portátil, encontró un correo electrónico antiguo entre Rebeca y un nombre que había sido omitido en las investigaciones, un nombre que nunca aparecerá en los titulares, alguien con suficiente poder para proteger toda la estructura podrida, y que todavía era libre. El corazón de Leticia se aceleró, la mano tembló sobre el ratón. Ella sabía lo que eso significaba, porque el verdadero imperio de la hipocresía quizás aún no había sido derrocado, y la pregunta ahora era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? El sol filtraba sus primeros rayos por las ventanas de la Basílica de Guadalupe, tiñendo el altar de una suave luz dorada.
casi como un abrazo divino. Leticia caminó en silencio por el pasillo central, flanqueada por Diane y Luz, sus hijas con ojos atentos y corazones vibrando como si supieran, incluso a una edad tan temprana, que esta mañana era sagrada. Los tres llevaban una sola vela encendida, protegida entre sus pequeñas y callosas manos, símbolo de todo lo que habían vivido, perdido y, por milagro o terquedad, conquistado. Cuando llegaron al altar, Leticia se arrodilló, respiró hondo, no para pedir, sino para dar gracias. Gracias, Señor, por no dejarme callar. La voz salió firme, aunque envuelta en emoción. Allí, frente a la imagen de la Virgen, ya no era la mujer invisible que fregaba los pisos, ni la guerrera que se enfrentaba a la élite. Ella era solo una hija, una hermana, una madre, entregada a lo sagrado y al amor. A su lado, sus hijas repitieron el gesto y juntas encendieron la vela. Una llama pequeña pero viva. Me gustan. En el banco más cercano, doña Elvira observaba con ojos llorosos. Ahora jubilada, vestía ropa sencilla, el cabello recogido en una trenza gruesa y una bufanda colorida alrededor del cuello. Cuando Leticia se levantó, abrió los brazos y la envolvió en un largo abrazo, cargada de todo lo que nunca se dijeron. Nos diste una voz, hija mía. Nos dio coraje. Nos levantaste a cada uno de nosotros cuando nadie creía que pudiéramos mantenernos en pie. Leticia sonrió humildemente y respondió: No fui yo, doña. Fue el silencio de la gente que, un día, decidió gritar. Los dos caminaron hacia el patio de la basílica, donde el movimiento de fieles siguió siendo intenso. La gente pasaba con rosarios en las manos, otros en silencio, arrodillados sobre piedras calientes, algunos llorando. Leticia miraba todo con una mezcla de reverencia y compasión. Allí, entre rostros ordinarios e historias no contadas, sintió una profunda conexión. Sabía que había cientos, tal vez miles de Leticias esparcidas por callejones, casas de señoras, cocinas sofocantes, oficinas y calles de la ciudad, mujeres que soportaron el silencio, que se tragaron el orgullo, que limpiaron las huellas del orgullo de otras personas sin dejar rastro de sí mismas. Y también sabía que había muchas Rebecas alrededor, disfrazado de elegancia, con perfume caro y sonrisa ensayada, mujeres que se sentían por encima de todo, el dolor, la ley, la verdad, mujeres que tenían el mundo pero también querían controlar los destinos de los demás, Rebecas que compraron silencio y vendieron mentiras, que se burlaba de la bondad como si fuera debilidad, pero Leticia sabía ahora, con cada centímetro de su alma, que la dignidad es un arma. Esa fe es un camino, y que cuando el bien se levanta, aunque sea en silencio, el mal comienza a temblar. Sentada en el banco de piedra, miró hacia el cielo y dijo: Dios me puso en esa casa con un propósito. Y era cierto. Nada, ni siquiera el dolor, había sido en vano. José Luis, el hermano desaparecido, era ahora el nombre de un refugio, un símbolo de rescate y redención. Marina, la joven antes amordazada por el miedo, ahora escribía con valentía. Margarita, expulsada y humillada, regresó como una heroína. Incluso José, el conductor silencioso, encontró su voz. Y Leticia, ella renació. En ese momento, el narrador deja escapar un pensamiento íntimo, como si hablara con alguien muy cercano. Hay historias que solo entendemos cuando miramos hacia atrás, y se da cuenta de que cada injusticia, cada lágrima, cada silencio tenía una razón. Un destino. Si has estado viendo hasta aquí, es posible que también hayas tenido un dolor que nadie ha visto. Quizás también se enfrentó a muros invisibles. Así que comenta aquí: Entiendo. He pasado por esto. Es verdad. Porque a veces, solo sabiendo que no estamos solos, respiramos mejor. Esa misma tarde, cuando regresó a casa, Leticia se sentó en el porche. El viento sacudió las cortinas blancas. Las plantas bailaron en la ventana y las niñas dibujaron en el suelo con tiza de colores. Marina llamó, emocionada. El libro estaba casi listo. Ya había un editor interesado, lanzado planeado, y una parte de los ingresos se revertiría al refugio. Leticia escuchaba todo con el corazón en celebración, pero con los pies aún plantados en la tierra. Ella no buscó la fama, nunca buscó, solo quería justicia. Y había un detalle más, un punto aún abierto. Porque ese nombre escondido entre los correos electrónicos de Rebeca, ese hombre intocable, todavía estaba fuera del centro de atención. Un pez gordo,
un nombre vinculado a la política de alto rango. Alguien que financiaba campañas, formaba parte de los consejos y sonreía en las portadas de las revistas como un benefactor de la infancia mexicana. La élite lo veneraba, la prensa le temía, pero Leticia ahora lo sabía, y si algo había aprendido hasta ahora, era que la verdad no le teme a los apellidos. Se cruzó de brazos, miró la puesta de sol con los ojos abiertos y pensó, ¿hasta dónde llega esta red de silencio? Y está el país listo para el nombre que queda por decir. El día amaneció suave sobre la Ciudad de México, y los primeros rayos de sol parecían tocar los tejados con cariño, como si hasta el cielo supiera que algo importante había cambiado. Leticia caminó con sus hijas por las aceras del centro, tomadas de la mano, mirando a su alrededor con ojos que ya no tenían miedo, sino memoria y paz. Vestía ropa sencilla, como siempre, pero lo que llevaba dentro era nuevo. Dignidad cosida con coraje, respeto ganado con verdad. Al otro lado de la calle, un equipo de filmación la estaba esperando. Fue para un documental sobre mujeres que rompieron silencios. Un joven reportero se acercó con un micrófono tembloroso e hizo la pregunta que todos querían escuchar. Leticia, ¿qué le dirías hoy a la mujer que te humilló? Se detuvo, pensó durante largos segundos, miró al suelo como si buscara raíces, luego levantó la cara con la serenidad de quienes ya no llevan cargas. Te perdono, dijo, su voz firme y tranquila, porque cuando nos negamos a odiar, ganamos 2 veces. La cámara capturó más que una frase. Grabó el alma de una mujer que no se vengó, sino que se levantó. Las siguientes imágenes mostraban a niños corriendo por los coloridos pasillos del nuevo centro de recepción, sus risas llenando de vida los pasillos. En la entrada, una placa de bronce brillaba bajo el sol. Centro de recepción José Luis. Dirección Leticia Moreno. Y en ese resplandor había justicia, había amor, había una promesa de que nadie más sería invisible. Porque a veces es desde el suelo que se construye la cima, y la mayor riqueza que alguien puede tener es la verdad en el pecho y los ojos limpios para mirar al otro sin desprecio. Si esta historia te conmovió o te recordó tu propia lucha silenciosa, recibe este final como un abrazo, y si puedes, deja tu gusto, porque es como una calidez que ayuda a este canal a seguir contando historias como esta. Suscríbete también, como quien acepta la invitación para volver a tomar el próximo café. La casa es tuya. Dime aquí en los comentarios qué ciudad estás mirando, para que podamos encontrarnos como comunidad, como personas que se sienten juntas. Y activa la campana, porque así no la pierdes cuando se vuelve a planchar el café. Hay muchas Leticias por ahí, muchas historias de mujeres que limpian el mundo con dignidad y que un día merecen ser vistas, escuchadas y recordadas. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.